43. ¿Cómo navegar en tiempos turbulentos? Es el tema general. Y el subtema es la ética cristiana. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La ética cristiana y el sentido del deber. Es importante aclarar que el sentido del deber en la ética cristiana luce muy diferente a lo que otros sistemas éticos han definido como sentido del deber. Tengamos presente que la ética cristiana nos lleva a entender y valorar sobre el sentido del deber. Este va a ser la parte central. Por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant nunca negó la existencia de Dios, a pesar de no ser cristiano. Él enseñó que en la conciencia del ser humano existen imperativos categóricos. Kant definió como un principio objetivo, racionalmente necesario e incondicional. Siempre debemos seguir a pesar de cualquier deseo o inclinación natural que podamos tener a lo contrario. Él le llama fe a eso, ¿no? Todos los principios morales están en la conciencia ya justificados, enseñados, marcados. Lo que significa que todas las acciones inmorales se convierten en irracionales. Están fuera de la razón, porque en la razón hay algo grabado. Hemos dicho que la razón no puede generar la verdad de Dios, pero sí puede entenderla, apropiarla y vivirla. Para Kant, el sentido del deber es determinado por la razón y la conciencia de la persona, lo cual implica entonces que el ser humano no necesita a Dios. Allí entra en ese problema. Simplemente ya está ahí, el ser humano lo entiende y puede responder favorablemente. Aquí diría Kant, debe responder favorablemente sin necesidad de Dios. O sea, sin necesidad que Dios nos esté impulsando de otra manera, como la ley, como los intereses personales. Y esto lo hace para concluir que hay deberes que de manera categórica lo obliga a comportarse de cierta manera. El sentido del deber ser, escuchar su conciencia. Sin embargo, aunque hablaba de sin necesidad de Dios, no negaba a Dios. Kant se maravillaba de dos cosas que él no podía explicar.
Y estas son las palabras exactas de Kant. Dos cosas llenan la mente con la admiración y asombro cada vez más nuevas y crecientes. Mientras más a menudo y constantemente reflexionamos sobre ellos, el cielo estrellado sobre mí. No podría explicarlo Kant. Y la ley moral dentro de mí, en la conciencia, en el corazón. Pero vamos a hablar de la conciencia. La explicación para ambas cosas no era más que la existencia de Dios creador. Lo anterior pudiera parecerse a lo que nosotros vemos en la ética cristiana. Porque en el cristianismo también hay imperativos categóricos. Pero estos no son deducidos por la razón. No dependen tan solo de la conciencia de la persona, sino que la mayoría nos ha sido dada por medio de una revelación especial de parte de Dios. A lo largo de toda la historia han existido personas moralistas que entienden que ciertamente la conciencia humana la dicta a la persona lo que debe o no debe. Interesante, ¿no? Una especie de ley natural en su conciencia, pero que no es necesario que haya un Dios para que esto suceda. Allí entra el conflicto, porque Él es el que sembró eso, el que plasmó eso. Entonces tenemos que reconocer que viene de Él en un momento dado, pero ahí está, pues, o sea, eso nos señala que hay algo más allá de nosotros mismos. Pues el humano es capaz de determinar esas cosas haciendo uso de la razón. Sí, se puede. Y es responsable, lo que estamos diciendo aquí es responsable. Nosotros sabemos que fue Dios quien escribió esa ley en el corazón del ser humano. Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Allá adentro. El sentido se mencionó anteriormente. El sentido del deber del cristiano. Y como se mencionó anteriormente, el sentido del deber del cristiano tiene que ver con un carácter y una conducta que se conforma a los principios revelados por Dios. Por consiguiente, el sentido del deber del cristiano está relacionado con la conciencia de cada persona, con la revelación especial de Dios, que a su vez tiene que ver con el carácter de Dios y finalmente con lo que somos en Cristo. Así que seguiremos viendo algunos pasajes de la Escritura para ilustrar cada uno de estos conceptos. Entender
que todos los seres humanos tienen sembrado o plasmado en su vida la verdad de Dios. Dios me lo bendiga.